El día de hoy vamos a ver 7 errores que le costaron fortunas a empresas, gobiernos y personas reales. Algunos son graciosos, otros son perturbadores. Y uno en particular te va a hacer revisar 2 veces cualquier cosa importante que hagas en tu vida. Quédate. Bienvenido a Playbook. Todo el mundo comete errores, ¿no? La gran diferencia es que la mayoría de los errores cuestan tiempo, dinero o alguna vergüenza. Y ya. Pero existe una categoría especial de errores, una donde las consecuencias son tan pero tan grandes, permanentes y absurdas que se vuelven parte de la historia. Estos son 7 de los errores más caros que el ser humano ha cometido, ordenados de menor a mayor daño. Número 7. El submarino que no puede salir a la superficie. En el 2013, el gobierno de España encargó la construcción de 4 submarinos de última generación para su marina. El presupuesto era de 2.200 millones de euros. El diseño era de lo más moderno que existía. Todo iba perfectamente hasta que, hasta que cuando la construcción ya estaba muy avanzada, los ingenieros se dieron cuenta de algo. El submarino pesaba 70 toneladas más de lo que debía. Y eso, en un submarino, es un problema muy concreto. Si se sumerge, no puede volver a la superficie. Alguien en algún punto de los cálculos de diseño puso un punto decimal en el lugar equivocado. Un solo punto. Un solo punto en el documento que nadie revisó con suficiente cuidado antes de empezar a colocar metal. La solución fue alargar el submarino varios metros para compensar el peso extra, lo cual generó un nuevo problema. El submarino alargado ya no cabía en el puerto donde lo estaban construyendo. Tuvieron que ampliar el puerto. El costo total del error, incluyendo el diseño, bueno, rediseño, construcción adicional y ampliación del puerto, superó los 9 millones de euros por metro de casco extendido. Todo por un punto decimal en el lugar equivocado. Ahora el 6. La sonda de Marte que se incineró. En el 99, la NASA lanzó el Mars Climate Orbiter, una sonda de 125 millones de dólares diseñada para estudiar la atmósfera de Marte y servir de relé de comunicaciones para futuras misiones. Tardó 10 meses en llegar y cuando llegó desapareció. Lo que pasó fue esto. El equipo de ingeniería de Lockheed Martin construyó una parte del hardware, entregó los datos de navegación en unidades imperiales, lo que son libras, pulgadas y pies. El ligero detalle fue que el equipo de la NASA que recibió estos datos los interpretó en unidades métricas, kilogramos, centímetros, metros. Dos sistemas completamente diferentes. Un solo archivo de datos y nadie lo verificó en 10 meses de viaje. La sonda entró a la atmósfera de Marte en el ángulo equivocado. Se incineró. 125 millones de dólares, 10 años de desarrollo y 10 meses de viaje interestelar. Todo eso destruido porque los equipos de ingenieros no usaron el mismo sistema de medición. La NASA implementó después una política de verificación obligatoria de unidades en todos sus proyectos. Demasiado tarde. Ahora el 5. Un error en la bolsa de valores. El 8 de diciembre del 2005, un operador de la bolsa de la firma japonesa Mizuho Securities recibió una orden muy específica: vender solo una acción de la empresa Jacom a 610.000 yenes, aproximadamente unos 5.000 dólares. Una transacción rutinaria, nada fuera de lo normal. Lo que escribió él en su terminal fue otra cosa: 610.000 acciones a precio de un yen cada una. En lugar de vender una acción cara, puso a la venta 610.000 acciones casi regaladas. La orden se ejecutó en segundos antes de que alguien pudiera detenerla. El mercado reaccionó al instante. Otros operadores de la misma empresa compraron inmediatamente aprovechando el precio absurdamente bajo. Mizuho intentó cancelar la orden 3 veces. La bolsa de Tokio rechazó las 3 cancelaciones por razones técnicas. Al final del día, el error le costó a la firma 225 millones de dólares. El operador que cometió el error nunca fue identificado públicamente. La bolsa de Tokio fue demandada por no haber detenido la transacción a tiempo y terminó pagando compensaciones. Todo por teclear 2 números en el orden equivocado. Ahora el número 4. Los derechos de Star Wars. En 1977, George Lucas estaba negociando su contrato para dirigir Star Wars con Century Fox. El estudio no tenía mucha fe en la película. Era cara, complicada técnicamente y nadie sabía si la ciencia ficción podía ser un éxito masivo. Lucas lo sabía y negoció en consecuencia.
Aceptó cobrar un salario menor como director a cambio de quedarse con los derechos de merchandising y las secuelas. Fox aceptó sin pensarlo. En esa época, el merchandising de películas era prácticamente inexistente como negocio. Nadie, absolutamente nadie, compraba juguetes de películas. Así que la firma del contrato fue un mero trámite. Star Wars se convirtió en el fenómeno cultural más grande de la historia del cine. Solo en 1978, en el primer año completo después del estreno, los juguetes y productos de Star Wars generaron más de 100 millones de dólares. En décadas siguientes, el merchandising total superó los 42 mil millones de dólares. Fox regaló esos derechos por un descuento en el salario del director. Y Lucas, con esos mismos derechos, vendió Lucasfilm completo a Disney en 2012 por 4.050 millones de dólares. El mayor error de Fox fue pensar que nadie quería una figura de acción de Darth Vader. Ahora el número 3. Blockbuster. Esta ya se la saben, pero ahí le van los números. En el año 2000, Reed Hastings, el fundador de Netflix, voló a Dallas para reunirse con los ejecutivos de Blockbusters. Netflix en ese entonces era una empresa pequeña, de renta de DVDs por correo, con apenas unos pocos millones de suscriptores y números en rojo. Hastings tenía una propuesta, venderle Netflix a Blockbuster por 50 millones de dólares. La reunión duró poco. Los ejecutivos de Blockbuster se rieron. Les pareció una broma que una empresa perdedora de renta quisiera 50 millones. Acompañaron a Hastings a la salida y siguieron con su día. Blockbusters en ese momento tenía 9.000 tiendas, 60.000 empleados y más de 6 millones de dólares en ingresos anuales. 10 años después, Blockbuster se declaró en quiebra. Netflix hoy vale más de 300 mil millones de dólares. Y a día de hoy, solo hay una tienda de Blockbusters en el mundo abierta, en Brent, Oregon, que funciona principalmente como atracción turística nostálgica. Los 50 millones que les parecieron una locura habrían sido la mejor inversión en toda su historia. En cambio, pagaron por ignorar a Netflix con la empresa entera. Número 2. Rusia vende a Alaska. En 1867, el zar Alejandro II de Rusia tomó una decisión que en ese momento parecía completamente razonable: vender Alaska a Estados Unidos por unos 7.2 millones de dólares, algo así como 2 centavos por acre. Rusia en ese momento estaba en aprietos financieros. Alaska le parecía un territorio remoto e imposible de defender, y el dinero ayudaría a estabilizar las finanzas del imperio. Estados Unidos tampoco estaba muy convencido. La prensa la llamó la locura de Seward, en referencia al secretario de Estado William Seward, que negoció la compra. Los periódicos se burlaron del gobierno por gastar millones en lo que describían como un refrigerador gigante o una caja de hielo. El Congreso aprobó la compra por apenas 2 votos de diferencia. Lo que nadie sabía en 1867 era que Alaska tenía reservas de petróleo, gas natural, oro, cobre y minerales suficientes para cambiar la economía de cualquier país. Solo sus reservas de petróleo y gas se estiman hoy en más de 200 mil millones de dólares. Alaska produce el 25% del petróleo de Estados Unidos. El precio de compra completo, 7.2 millones de dólares, equivale a lo que Alaska genera en recursos naturales aproximadamente cada 2 días. Rusia vendió por 2 centavos el acre, lo que resultó ser uno de los territorios más ricos del planeta. Ahora sí, el número 1. El error más caro de todos los tiempos. Chernobyl. El error que todavía se está pagando. El 26 de abril del 86, a la 1:23 de la madrugada, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania explotó durante una prueba de seguridad de rutina. No fue un accidente causado por un fenómeno natural ni por una falla técnica imprevisible. Fue el resultado de una cadena de decisiones humanas malas, tomadas por personas que sabían lo que estaban haciendo, pero decidieron ignorar los protocolos de seguridad para cumplir con un cronograma. Los operadores de turno esa noche habían sido presionados para hacer la prueba en un horario que no era planeado. El reactor tenía un defecto de diseño conocido. Las varillas de control tenían puntas de grafito que en ciertas condiciones aumentaban la radiactividad en lugar de reducirla. Ese defecto era conocido por los ingenieros del sistema desde hacía años. Nadie lo había corregido porque hubiera implicado admitir públicamente que los reactores soviéticos tenían fallas. En la Unión Soviética no era una opción. La explosión lanzó un material radioactivo al aire que llegó hasta Escandinavia, Alemania y el resto de Europa occidental.
La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta sigue activa a día de hoy, casi 40 años después. La ciudad de Pripyat, construida específicamente para los trabajadores de la planta, fue evacuada en 36 horas y nunca volvió a ser habitada. 50.000 personas dejaron sus casas con lo que pudieron cargar para no volver jamás. El costo económico directo, limpieza, contención, compensaciones, evacuación, construcción del sarcófago de concreto y el nuevo confinamiento construido en el 2016 supera los 700 mil millones de dólares. Algunos estudios lo sitúan por encima del billón y el costo de salud humana todavía no termina de calcularse. Chernobyl no fue solo el error más caro de la lista, fue el error que demostró que algunas consecuencias no tienen precio que las cubra. Y así se termina nuestro top el día de hoy. Un punto decimal, un sistema de medición, un contrato mal negociado, una reunión de 20 minutos y una venta del territorio y algunas pruebas de seguridad que salieron mal, todas con consecuencias que van desde lo gracioso hasta lo catastrófico. La pregunta que me deja este video es una sola. ¿Cuántos de estos errores se habrían evitado si alguien hubiera revisado una vez, solo una vez, antes de firmar, antes de lanzar, antes de construir? Déjame tu respuesta en los comentarios y si el video te gustó, ya saben qué hacer. Denle like. Nos vemos en el siguiente.